la probabilidad de que ocurra el evento A es 0.76. Recuerde, 0.76 como porcentaje es igual a 76%. Entonces podemos decir la probabilidad del evento A es igual a 0,76, que es igual a 76%. Luego, ¿cuál es nuestra probabilidad en forma decimal de que el evento A no ocurra? El evento A que no ocurre se llama complemento al evento que ocurrirá. Y dado que hay un 100% de probabilidad de que ocurra o no ocurra el evento A, podemos determinar el evento de probabilidad de que A no ocurra tomando 100% y restando 76%. Pero se nos pide que demos la forma decimal y, por lo tanto, restaremos 0.76 de 1, que es la forma decimal del 100%. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que no sea un complemento A o A, que indicamos con la barra sobre A, es igual a 1 menos la probabilidad de A, que es 1 menos 0.76, que es igual a 0.24. Recuerde, 0.24 es equivalente a 24%. A continuación, se nos pregunta cuáles son las probabilidades para el evento A. ¿Qué significa cuáles son las probabilidades a favor del evento A? Y recuerde, las probabilidades a favor de un evento son iguales a la relación entre el número de resultados favorables y el número de resultados desfavorables. Entonces, debido a que la probabilidad de que ocurra es del 76%, esto indica que hay 76 resultados favorables de un total de 100 resultados que el evento ocurrirá. Grabemos esto a continuación. Hay 76 resultados favorables de un total de 100 resultados, nuevamente, porque el evento de probabilidad A ocurrirá el 76%. Esto también nos dice que el número de resultados desfavorables debe ser 100 menos 76, que es 24. Y ahora, las probabilidades para el evento A, de nuevo, son iguales a la proporción de la cantidad de resultados favorables a la cantidad de resultados desfavorables, lo que nos da una proporción de 76 a 24. Escribamos la razón en forma de fracción, porque podemos simplificar las razones al igual que simplificamos las fracciones. El máximo común divisor entre 76 y 24 es 4. Y por lo tanto, para simplificar, dividimos ambos por 4. 76 dividido por 4 es 19. 24 dividido entre 4 es 6. La razón simplificada para las probabilidades a favor del evento A son 19 a 6 como fracción o usando la palabra o utilizando dos puntos. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente pregunta, demostremos cómo podríamos haber simplificado esta relación en la TI-84. Si ingresamos 76 dividido por 24 y luego presionamos Enter, esto nos dará una forma decimal, que no queremos, pero si presionamos más, Enter, Enter, nos dará la relación simplificada en forma de fracción. Y para la última pregunta, ¿cuáles son las probabilidades contra el evento A? Bueno, en las probabilidades a favor del evento A son de 19 a 6, entonces las probabilidades en contra del evento A deben ser de 6 a 19. ¿Cuál sería la relación entre el número de resultados desfavorables y el número de resultados favorables, que sería de 24 a 76, lo que se simplificaría de 6 a 19? Espero que hayas encontrado esto útil.